Hola, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Juan Fernando Peláez Hidárraga y con mi compañera Aida Zulima González los estamos dando una cordial bienvenida a este conversatorio que hemos denominado La Presencia. La Presencia. Eh, los vamos a estar aquí acompañando en este conversatorio. Esperamos que sea una jornada muy interesante, muy enriquecedora para todos ustedes. Y pues la idea es que sea un conversatorio, ¿cierto? Que podamos intercambiar, que se lo gocen, no sé, que lo compartamos, que sea un espacio de aprendizaje mutuo, que sea un espacio tanto de compartir algunos conocimientos y también de enriquecernos con la participación de todos ustedes. Entonces, yo quisiera comenzar preguntándoles cómo están, cómo llegan. En una palabra, colóquenme ahí en el chat, hagan un registro de cómo están en una palabra para definir cómo están corporalmente y otra para compartir cómo están emocionalmente. Por ejemplo, yo estoy relajado y ansioso. Colóquenme, entonces la invitación es a que empecemos a compartir por el chat cómo nos estamos sintiendo, cómo llegamos al, al espacio en términos de mi corporalidad y mi emocionalidad, en una palabra para cada uno. Y mientras tanto le doy paso a mi compañera para que se presente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zulima González y bueno, estaré por aquí para construir con ustedes hoy esto de lo que es la presencia para que aquí y ahora. Bienvenidos, bienvenidas y esperamos poder construir conocimiento el día de hoy y disfrutarnos del espacio. Yo estoy cómoda y estoy expectante. Muy bien, Zuli, muchas gracias. Bien, por aquí vamos a leer algunas participaciones en el chat. Leider Builes nos dice emocional y ansioso, Sofía Lopera cansada y motivada, Luz Marjorie nos dice dispuesta y tranquila, Laura Acevedo dice tensionada y abrumada, Alejandro Bustamante dice tranquilo y expectante, Alejandra Alcázar tranquila y motivada, María Camila Noreña nos dice buenas tardes, corporalmente estoy relajada y con un poco de frío y emocionalmente tranquila, gracias. Aleja Restrepo ansiosa y motivada. Buenas tardes, expectativas, nos dice iPhone de Gocha. Daniela Torres nos dice agotada y ansiosa. Nelly Paola Serna nos dice cansada y tranquila. María Isabel nos dice estoy cómoda y expectante. Laura Londoño tensionada y expectante. Daniela Ledesma con dolor de cabeza y ansiosa. Santiago Galeano tenso y atento. Elkin David Suárez nos dice tranquilo y expectante. Muy bien, ahí vamos calentando motores, esa es la idea. Muchas gracias. Manuela nos dice cómoda y agradecida. Maravilloso, maravilloso. Ahí vamos, vamos calentando motores. Entonces, como la idea es que esto sea una conversación, vamos a hacer una primera actividad por grupos. Yo les voy a compartir en este momento unas preguntas. La idea es que les vamos a dar 10 minutos. Les sugiero o les pido más bien que anoten las preguntas por si cuando vamos al chat, cada uno ya a sus grupos, pues no le quedan las preguntas ahí en la presentación. Yo les voy a compartir pantalla y eso nos va a dar pie para irnos metiendo y conversar juntos sobre el tema. Permítanme, voy a compartir pantalla, denme un segundo y van a aparecer entonces las preguntas. Espero que sí.
Ahí están viendo las preguntas, me confirman, por favor. Sí, Juanfer, las estamos viendo. Listo, entonces las preguntas que vamos a conversar por grupos son, ¿qué entiendes por presencia? ¿Qué significa para ustedes o que cuando piensan en presencia, qué entienden por presencia? ¿Qué ideas aparecen en la cabeza cuando escuchan esa palabra? ¿Para qué creen que sirve la presencia? Y por último, ¿cuál es la importancia de la presencia en nuestra vida? Entonces, 4 preguntas muy sencillas. ¿Qué entiendes por presencia? ¿Qué ideas aparecen en tu cabeza cuando escuchas esa palabra? ¿Para qué sirve la presencia? ¿Y cuál es la importancia de la presencia en nuestra vida? Entonces, a partir de este momento van a entrar a conversar con 4, en grupos de a 5 personas y luego de 10 minutos vamos a volver a la sala y vamos a conversar sobre esas 4 preguntas. ¿Listo? Entonces entramos a los grupos ya.
Nos sacaron muy rápido. Sí, quedó mucho para hablar. La mitad. Quedamos a la mitad. Quedaron empezados. Un poquito. Bueno, pero entonces, si quieren, esperemos un momento que ya retornemos todos. Yo le pregunto a Ana, la coordinadora, ¿ya volvieron todos o todavía hay gente en las salas? Juanfer, ya volvieron todos. Ok, entonces como hay algunos que no alcanzaron a terminar todas las preguntas, pues, ¿qué les parece si las vamos poniendo en plenaria de una vez? Entonces, vamos en orden, vamos en orden. Voy a compartir de nuevo las preguntas y las vamos conversando, ¿les parece? ¿Qué entienden por presencia? ¿Quién nos quiere compartir? ¿Qué entienden por presencia? El que quiera puede abrir el micrófono. Hola, yo. Sí. Pues yo junté como las ideas pues, de lo que hablamos en el grupo y pusimos pues como varios ítems. Hacer consciente el hecho de estar, no solo habitar un espacio, tener cuerpo y mente en el mismo lugar, alguna persona o objeto que esté presente en el momento, conexión con lo que está a nuestro alrededor, con las personas, con el instante. Perfecto, gracias Sofía. Muy bien, excelente. ¿Quién más nos quiere compartir qué entendió por presencia? Pero con relación a lo que planteaba Sofía, también surgió en el de nosotros, pero con un pequeño aporte ahí de que se dificulta un poco esa presencia, porque también mientras uno va hablando o va pronunciando ciertas ideas, ellas van quedando en el pasado. Entonces esa presencia pasa a otro lugar, que era lo que nosotros también nombrábamos desde ahí. Qué interesante eso. Entonces estoy escuchando que el tema de la presencia no es algo estático, sino que está como en constante dinámica, ¿no? Movimiento, sí. Está en movimiento constante. Ok, muy bien. ¿Alguien más nos quiere aportar algo con respecto a esa pregunta? Vamos entonces en aras de ir avanzando a juntar, porque la segunda pregunta es muy similar a la primera a mi modo de ver, o si alguien tiene algo que agregar al tema de qué ideas aparecen en la cabeza cuando escuchan la palabra presencia, pues adelante. Pero yo juntaría entonces la 3 y la 4. ¿Para qué sirve estar presente o la presencia? Digámoslo así, y cuál es la importancia de la presencia en la vida. ¿Quién nos quiere aportar ahí? O sea, eso como cuál es el sentido de la presencia, o da igual estar en presencia que no estarlo, y cuál es la importancia en la vida cotidiana, porque eso más allá de un concepto que se pueda definir entiendo que debería servir para algo, o podría servir para algo más bien, podría servir para algo. Nosotros, sí, pena, Santiago. nosotros en el grupo hablábamos de, pues hicimos un giro. Se planteó que estar en presencia también puede llegar a ser doloroso, demostrarnos que realmente existen sentimientos de ansiedad que por medio del pensamiento se están, digamos, camuflando. Pero aún así también llegamos a dar el giro y decir que la presencia servía justamente para el hecho de sentir esa ansiedad y llevarla y tornarla y sanarla. Entonces la única forma realmente de sanarla es estando en el presente. Por medio del presente vamos a tener la posibilidad de sentir y así saber qué hacer con eso. Excelente, es como una puerta de entrada o una vía que nos permite ampliar la capacidad
de entender qué estamos sintiendo y a partir de ahí podernos hacer cargo, porque de la otra manera, si bien temporalmente se puede camuflar ese dolor, pues sería como eso, como una solución temporal, ¿no te parece? Sí, estamos de acuerdo. Ok, Santiago, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere aportar ahí su mirada sobre el tema de para qué sirve la presencia y cuál es la importancia de la presencia en la vida? Desde el grupo también visualizamos que esa presencia era más de cuerpo, de contacto, y que estos medios virtuales nos delimitaban ese vínculo. Ok, qué interesante lo que estás planteando. Entonces, o sea, la virtualidad ayuda o dificulta la presencia. Digamos que, ¿cómo ves ahí esa cosa de la virtualidad y la presencia? Sí, Juan, ahí quedamos. Estábamos debatiendo esa parte desde la presencia Justo que sí íbamos a empezar a dificulta. discutir ahí. Sí dificulta, sí dificulta. Sí, Sí dificulta, pero entonces empezamos a debatir que entonces el vínculo por este medio no se podía dar, que también metimos presencia como vínculo y contacto. Entonces entramos ahí cuando nos sacaron. Precisamente cuando ya estaban haciendo contacto lo sacaron. Ajá, ese vínculo. O sea, pero miren, qué interesante, porque el contacto, hay varias formas de contacto, ¿o no? O solamente es contacto cuando yo hago contacto físico, ¿o no? ¿Ustedes qué opinan? Para mí la presencia también puede venir desde lo emocional. Exacto. Ok. ¿Por qué? A ver, ¿cómo desarrollame esa idea? ¿Cómo es la presencia desde lo emocional? Porque es que digamos que yo estoy aquí en estos momentos virtual, pero estoy presente aquí con ustedes porque quiero escucharlos, porque me nace hacerlo, porque no estoy pensando digamos, en lo que voy a hacer cuando termine o de lo que hice hace 5 minutos. Entonces, para mí eso también es presencia. Es la conexión entre la atención y la emoción, porque ahora como todo está virtual, digamos que no puede haber un contacto físico. Sin embargo, puede haber una conexión entre esa atención que yo siento y la emoción que me genera lo que estamos haciendo. Claro, porque si lo hablamos incluso desde la teoría, el campo no es solamente ahí el tema se configura en el contacto físico, sino también en el tema cuando se activan emociones, ¿cierto? Es lo que estoy entendiendo. A partir de la Señor. conexión emocional, era un campo también. Sí, pero también yo pienso algo. Sí, dale. Sí. Uno puede estar presente físicamente, pero también estar ausente en esa misma presencia. Entonces Totalmente. Yo creo que la presencia tiene que ver también como, es importante porque permite como agudizar los sentidos, ¿cierto? Y nos hace más sensibles. El estar en ese momento presente. Pues pienso yo que eso es una de las importantes. Me parece que es algo importante, es estar. Súper importante, sí, porque como dicen coloquialmente, está el bulto, pero mi pensamiento, incluso hasta mi emoción está en otro lugar. Exacto. Pero ahí es donde ya nos remitiríamos pues al concepto como del aquí y el ahora, que realmente es tener cuerpo y mente en el mismo lugar. O sea, ya la presencia física sería como otra cosa, eso no sería estar pues aquí y ahora, que es como el tema, no sé. Sí, sí, de acuerdo, Sofía. Es muy válido tu aporte. O sea, es que la presencia se puede mirar desde varias perspectivas y qué bueno que estamos conversando el tema porque eso nos permite entrar en el primer aspecto, que es la presencia, o sea, ¿qué entendemos por presencia, cierto? Si yo me voy a la definición incluso del diccionario,
que me fui a buscarla en el diccionario de la Real Academia, ¿qué dice? Y dice, estado de una cosa que se halla delante de otra o al frente de otras y en el mismo sitio que ellas. Y también dice aquí, asistir personalmente o estado, ojo, lo nombran como un estado en el que la persona se halla delante de otras en el mismo sitio que ellas. O sea, dice estar presente en un lugar, cuando dicen asistir personalmente, se están refiriendo a estar presente en un lugar o en un acto como espectador invitado. Entonces implica una cierta presencialidad física. Desde otra mira, pues, o sea, complementando eso, la Gestalt habla de presencia como, o en general también se puede mirar que es un término que tiene un significado a un estar en, y ahí entonces entra algo de lo que ustedes estaban hablando, y es estar en el aquí y en el ahora, que me permite estar no solamente con mi presencia física, sino también con mi presencia emocional y mental en el aquí y en el ahora. Y eso es importante porque es que en el aquí y en el ahora es donde, solamente en el aquí y en el ahora es en donde nosotros podemos, empezar a tomar conciencia y darnos cuenta de cuáles son nuestras necesidades como organismo, en fin, como ser humano, y la forma en que nos estamos haciendo cargo de ellas y las estamos respondiendo. Entonces, este concepto, que es bien importante, es la puerta de entrada, como decían ustedes, a muchos otros procesos que también nos sirven y que son muy importantes en nuestra vida. Y para eso entonces le doy la palabra a mi compañera que nos va a hablar un poquito de esa relación que hay entre la presencia y el darse cuenta. O sea, respondiendo un poquito esta tercera pregunta de ¿para qué la presencia? O sea, ¿qué importancia tiene la presencia y para qué sirve? Adelante. Yo quería decir algo. Ay, dale, Manuela, Gracias. dale, adelante. Que teniendo en cuenta eso que estabas diciendo, pues y ahorita que estaban debatiendo el tema de la presencia física o no, yo nunca lo pensé mucho como en ese término, sino que lo que yo les decía a mi grupo era que para mí la presencia es como una forma más consciente de vivir ese contacto que yo tengo con el otro, sea virtual, sea pues como cara a cara, sino hacer más consciente ese estar que ya, o sea, más allá de estar en un espacio físico, de estar habitando un mismo lugar, así sea a través de este medio pues como virtual, es que yo sea más consciente de ese contacto y esa experiencia que yo le brindo al otro al estar ahí. Entonces creo yo que más allá de estar de manera física o no, o a través de una pantalla, es que el otro sienta que yo estoy aquí y que exacto, sí, o sea, que es un contacto más consciente y una forma más, sí, más consciente de estar ahí en el contacto con el otro, en esa matriz relacional que tenemos los dos. Totalmente de acuerdo, y miren, eso nos abre un montón de posibilidades, porque es que no es solo circunscribirnos, como le estás diciendo, a la forma de contacto físico, sino que hay otras formas de contacto, y abre la puerta para algo que es muy importante, y es, por eso hablaban ahí de que es un estado en donde yo soy protagonista de primer orden, porque es el que conscientemente me pongo en ese estado. Muy bien, muchas gracias, Manuela. Entonces, compañera, adelante con el darse cuenta y bueno, quisiera escucharles algunas de las apreciaciones que tuvieron respecto de para qué sirve la presencia, con las apreciaciones que ya han tenido, con las conversaciones que tuvieron en los grupos. Si llegaron a hablar de para qué les sirve, y si no llegaron a hablar y alguien tiene alguna idea al respecto que nos quiera contar para ahondar un poco más en este asunto.
A mí esa parte, pues la verdad me genera como mucho lío porque, a ver, por ejemplo, yo pues lo hablo mucho desde el mindfulness, que es una práctica que yo he venido haciendo personalmente y yo siento que es algo totalmente diferente como la parte de la conciencia cuando pues uno no practica este tipo de prácticas, valga la redundancia, a como lo hacía antes. Entonces no sé si es como una manera de realmente conectarse con la vida, pero también me genera líos por la parte porque puede haber una persona que realmente no esté consciente, pues es una pregunta, pero que realmente esté conectado con la vida, o sea, porque también como que sale la parte del ser auténtico y el ser inauténtico con estos conceptos. Entonces, no sé si lo puedo relacionar como con realmente vivir. No sé si es muy extremista. Bueno, Sofi, el asunto es que en Gestalt la presencia es nuestra posibilidad consciente de estar aquí ahora, de registrar en nuestro cuerpo, en nuestra mente y registrando también esos estímulos externos que suceden en el momento actual y que interfieren de alguna manera en mi experiencia vital. Entonces, en ese registro constante que se hace y que nos propone la Gestalt, realmente es más el tú como ser humano, yo como ser humano, cómo hago conciencia constantemente del registro de mi cuerpo, de las necesidades de mi cuerpo, para responder efectivamente a lo que yo estoy expresando. En Gestalt hablamos de que hay 3 zonas del darse cuenta. Una zona interna que obedece a todos las funciones de los órganos internos de nuestro cuerpo. Una zona externa que obedece a todo lo que percibimos por nuestros 5 sentidos y una zona intermedia que obedece a lo que pasa en nuestro pensamiento, ¿cierto? Entonces, ¡Ay, me acordé! Exacto. Entonces, hacemos un registro no solamente de lo que pensamos todo el tiempo, sino de lo que sucede interna y externamente, de lo que escucho, huelo, siento, observo, de las necesidades orgánicas y de la energía o el movimiento que está teniendo mi cuerpo a nivel interno y de las situaciones emergentes en nuestro cerebro a partir de eso, o ni siquiera a partir de eso, de los imaginarios emergentes que suceden en nuestra cotidianidad, en nuestra cabeza. ¿A qué nos invita la presencia? A que seamos conscientes de que esas 3 zonas están completamente activas todo el tiempo y que eventualmente o generalmente o como sucede en la vida de cada uno, nos centramos tanto en nuestra parte mental o en nuestra zona intermedia que olvidamos hacer registro de lo que sucede realmente con nuestro cuerpo. Entonces ahorita hablaban de la ansiedad y la ansiedad realmente sí la estoy haciendo consciente por medio de mis 3 zonas del darse cuenta o la estoy argumentando bajo la no observación de ella. Y en ese orden de ideas, pues es finalmente la conciencia de observación y autoobservación la que me permite identificar cómo estoy siendo aquí y ahora con todo lo que está sucediendo, el ruido externo, el ruido interno y las situaciones emergentes con ese ruido. Nombro ruido a lo que pueda emerger de mi cotidianidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo en este momento siento una energía muy fuerte en mi estómago y la nombro como nervios o como ansiedad por estar expuesta ante personas que en su mayoría no conozco. Y eso me permite a mí hacerme consciente que efectivamente esto que sucede a nivel interno tiene un efecto en lo que sucede en este momento y ahora. Diferente a si sigo el proceso de conversación y olvido de mí y me olvido de sensaciones actuales y simplemente dejo que el asunto fluya y no le presto atención a eso que está ahí emergiendo y que necesita probablemente o no una atención, ¿cierto?
Entonces, bueno, hay sensaciones orgánicas que aparecen recurrentemente y que son más evidentes, como el hambre, las necesidades fisiológicas, el calor o el frío, que nos movilizan a generar una acción. Y hay otro montón de sensaciones de las que ni siquiera nos damos cuenta, porque se vuelven automáticas. Por ejemplo, la respiración, por ejemplo, los latidos del corazón, por ejemplo, movimientos involuntarios de nuestro cuerpo. Y cuando nos damos la oportunidad de concentrarnos en lo que sucede aquí y ahora con nuestro cuerpo, logramos hacer evidente ese tipo de situaciones que aún no percibimos y que pueden generar algún tipo de observación porque desconocemos o porque conocíamos y habíamos olvidado. Estar aquí ahora nos permite darnos cuenta de las necesidades reales de nuestro cuerpo, y la presencia no implica necesariamente un otro en Gestalt. La presencia es que tú conscientemente hoy, con tu cuerpo, con tu entorno, con tu campo, puedas generar un registro consciente de lo que sucede, de lo que percibes, de lo que sientes y de lo que piensas en relación a lo que estás viviendo, que puedas generar un registro a partir de ahí y que con eso puedas resolver las necesidades reales de tu cuerpo, que se les suscita en la cabeza con todo lo que he dicho. Pues yo pienso que, pues a mí me da la impresión de que todo el tiempo estamos presentes, pero a la vez hay una ausencia, porque no tenemos conciencia de eso que hacemos. Y yo creo que, pues no sé, me pasa mucho a mí. O sea, no somos o no soy de las personas que, por ejemplo, tiendo a sentarme a pensar, me está pasando esto puede ser por eso, sin, pues ir pues como reflexionando sobre el asunto. Entonces yo creo que generalmente, pues pienso yo desde mi poco conocimiento de la Gestalt, pero yo pienso que la mayoría de las personas estamos presentes y ausentes al mismo tiempo. Y lo digo no desde el contacto con el otro necesariamente, sino desde nuestra propia esencia. Hola. Sí, ¿sí? Te estamos escuchando. Aló. Te estamos escuchando, tranquila. Hola. Hola, te estoy Dejé de escuchar a Yo dejé de escuchar a Isabel, ¿ustedes la escucharon? Sí, nosotros la escuchamos. Ah, ok, yo la dejé de escuchar. Entonces, María Isabel, sí puedes repetir la última parte de lo que estabas diciendo. Sí, que yo pienso que la mayoría de las personas estamos presentes, o sea, en lo físico, pero estamos ausentes de todos esos que vivimos. Y no lo digo en el presente, en la relación con el otro, como tú lo estabas explicando, sino en esa relación con nosotros mismos. Y la presencia, yo creo que es lo que nos va a generar esa conciencia de lo que somos, ¿cierto? Desde mi pensar, desde lo poco que sé de la Gestalt, pienso que todo el tiempo he estado presente, vivo, estoy, hago parte de esto, pero no soy consciente de mis cosas. Me falta reflexionar más sobre mí misma. Lo nombras correctamente en la medida en la que lo que nos hace falta es la conciencia de la presencia, ¿cierto? Porque sí, efectivamente nuestro cuerpo y nuestro campo están en función constantemente y permanentemente. Lo que sucede es que a veces nos perdemos de lo que sucede conmigo y con el entorno porque no estamos atentos a lo que sucede ahí. Gracias, María. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algún aporte? Yo leí por acá algo en el chat que quisiera decirlo. Ah, bueno, dale. Vale, pero es para ver si puedes profundizar un poco más en lo intermedio, en la fase de lo intermedio, que no me quedó muy clara. Si quieres... Ah, ok. Ok. Dale. Bueno, voy a leer lo que dice de Santi y ya entonces sigo con eso. Santiago Galeano dice, pienso que es importante no desconocer la vida del otro, aun si se presenta como una vida no auténtica,
es la persona la que decide si afrontar su presencia o no, y si para esa persona la forma en la que afronta la vida es vivir o no. Total, la presencia es un asunto de elección individual. Bueno, la zona intermedia es la zona del pensamiento, lo que emerge constantemente en nuestra cabeza, en nuestra forma de pensar cotidianamente. Entonces, en la zona intermedia, que es donde nosotros normalmente le damos nombre a lo que percibimos, a lo que sucede en nuestra zona interna y en nuestra zona externa, ¿cierto? Entonces, básicamente la zona intermedia es la zona del pensamiento, ¿cierto? Es la zona que nos permite darle un nombre a eso que sucede tanto interno como externo. Juanfer quería complementar algo. Sí, dos cosas. Precisamente hablando de las zonas, un poquito pues ahí como apoyando lo que dice mi compañera, la externa es esa zona de contacto que nos permite hacer contacto sensorial y presente, y ahí es donde, o sea, esas dos palabras tienen una connotación importante. Sensorial, ¿por qué? Porque involucra a los sentidos, a los órganos de los sentidos. Y actual o presente, y es ahí donde se ejerce la presencia, que estoy de acuerdo con lo que dice Santiago, es una elección, yo puedo elegir o no elegir estar presente. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago ese contacto actual y presente, sensorial desde los 5 sentidos, voy a tener más conciencia, me voy a poder dar mejor cuenta de qué está pasando de la piel para afuera, cuáles son las sensaciones que mis 5 sentidos pueden percibir, y eso es muy importante tenerlo presente, porque esa es la puerta de entrada después para la zona interna. Voy a dar un ejemplo en la zona externa, o sea, ¿qué sonidos escucho? ¿Qué cosas veo? ¿Qué cosas puedo ver con mis ojos? ¿Qué cosas puedo oler? ¿Cuáles son los olores que puedo oler? ¿Qué cosas puedo sentir desde el contacto de la piel? Siento el viento golpeando, siento sí, una sensación que toca mi piel, siento contacto con una superficie rugosa o el roce de la ropa. O el roce de la ropa, por ejemplo. Eso sería muchas gracias, Zuli, por eso. Sería como una sintonía muy fina de conciencia corporal, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve eso? Primero, para estar en el aquí y en el ahora. El solo hecho ya de estar aquí ahora nos abre unas puertas impresionantes. Y segundo, porque la entrada sensorial... Sí. Sí, dale. Que algo muy importante con lo que estabas diciendo es que la zona externa y la zona interna son las que nos conectan con el presente, con lo que sucede en el presente. Y la zona intermedia normalmente es la que nos lleva al pasado o al futuro, entonces, o al recuerdo o a la añoranza. Y entonces la zona intermedia a veces nos hace perder de lo que aquí en este momento está sucediendo. Entonces, ahí, Zuli, con eso que estás diciendo, ahí quería meter una cucharadita con algo que ahorita comentaron. Y es que como la zona interna, ya vimos que la externa es lo que registran los órganos de los sentidos. La externa, perdón. La interna ya tiene que ver con ese contacto sensorial y presente, pero ya con sensaciones y emociones, con lo que pasa adentro en el cuerpo. Entonces, por eso un poquito la pregunta del principio, del ejercicio que hicimos al principio, en 2 palabras, dieran cómo estaba su cuerpo y cómo se sentían, hacía referencia muy rápida a esas 2 zonas, a la externa y a la interna. O sea, cuando yo digo, sobre todo a la interna, porque cuando yo digo cómo está mi cuerpo, está tensionado, está relajado, ahí estoy viendo qué pasa con mi cuerpo, con lo que estoy sintiendo. Y la emoción también hace parte de la zona interna, hace parte de esa zona interna. Ariani tiene el micrófono prendido.
Y entonces, como bien decía mi compañera, estas dos zonas son las que me permiten estar aquí y ahora, en el presente. Y esto es vital, porque es que si no estoy aquí y ahora, es muy bajo el nivel de conciencia y es muy baja la posibilidad de identificar cuál es mi necesidad organísmica, como la llamamos en Gestalt, cuál es mi preocupación, cuál es mi inquietud desde otros enfoques, qué es lo que necesita mi organismo, y desde ahí tampoco voy a poder articular, si no tengo conciencia de cuál es mi desafío, cómo puedo responder de una manera más efectiva a esa situación que se me está planteando en el entorno. Entonces es vital el estar presente. Ahora, no es que la zona intermedia sea negativa o no sirva para nada, pero lo que pasa es que generalmente la zona intermedia hace referencia a imaginación, fantasía, elaboración mental, que no necesariamente se corresponde con la situación actual de lo que me está pasando en el momento, de lo que yo puedo percibir en el momento presente. Entonces, generalmente, la presencia nos pone en el aquí, en el ahora, que entre otras es lo único que hay, porque el pasado ya pasó y el futuro no ha pasado. Y lo que hace a veces la zona intermedia, si no se hace con conciencia, es que nos remite o a un pasado que ya fue y que no está, o a un futuro que no ha llegado. Entonces nos saca de lo único que tenemos, que es el presente, en donde sí podemos actuar, sí podemos decidir, sí podemos hacer algo desde lo que depende de nosotros, sí nos podemos hacer responsables de nuestra vida, por decirlo así. Entonces por eso es importante esas dos, tener presente eso. Dale, Zuli. Juan, en el orden de lo que estabas diciendo, la zona intermedia es la que nos permite generar conciencia de las necesidades reales del cuerpo, de mi cuerpo y del campo para responder efectivamente a ello, ¿cierto? Entonces, realmente lo que requerimos es generar mayor observación sobre eso que realmente sucede en nuestra zona intermedia para potenciarlo a lo que realmente necesitamos aquí ahora, ¿cierto? Dejar de un lado un poco el exceso de futuro, el exceso de pasado, perdón, y la ansiedad del futuro para resolver aquí ahora las cosas que necesito, que requiero realmente resolver a nivel orgánico, emocional, social, porque finalmente la presencia en Gestalt es un concepto para mí como ser humano que implica mi campo, que implica el otro, que implica los otros también, ¿cierto? Entonces, es eso, es no señalar de negativo ni de positivo ninguna de las tres zonas del darse cuenta para la presencia, sino más bien identificar cómo las puedo potenciar para que me favorezca mi desarrollo cotidiano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tengo un episodio de ansiedad, porque normalmente hablar en público me genera ansiedad, entonces concentrarme en lo que está sucediendo en mi cuerpo adentro, en lo que está sucediendo en el entorno y resolver con lo que tengo en este momento el exceso de energía que tengo en el cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Hay muchos ejercicios, ¿cierto? Principalmente es observarlo, identificar qué sucede y cuándo sucede y empezar a intervenirlo de la forma que cada uno mejor encuentre para resolverlo. Uno de ellos y que normalmente yo recomiendo muchísimo es la respiración, ¿cierto? Para centrar toda mi energía en lo que necesito hacer realmente y no en lo que emerge y no resuelvo, ¿cierto? Es la presencia y el darse cuenta constante a partir de las 3 zonas del darse cuenta en Gestalt me permiten estar consciente de lo que necesito para resolverlo. Y para eso necesito mis 3 zonas del darme cuenta, no solo una o dos, sino que las 3 son colaborativas con esa
con esa conciencia constante. Sí, Zuli, ahí estás. ¿Qué van pensando nuestros participantes, nuestros conversadores? ¿Qué piensan de lo que estamos diciendo? Y ahí para hablarles de algo que es interesante, y es que el tema de la presencia es un proceso, como todo, no es algo que está por sentado, sino que se puede desarrollar a través de diversidad de metodologías o digámoslo entre comillas técnicas. Una de ellas incluso la mencionaron ahorita, fue el tema del mindfulness. El mindfulness me permite mejorar, aumentar nuestros niveles y de darnos cuenta. Entonces sí, escuchemos qué piensan nuestros participantes de esto que estamos conversando. Bueno, yo quisiera hacer como un breve aporte a todo esto que ustedes han dicho, y es que pues en esos momentos de pandemia me parece muy importante lo de la presencia, ya que pues por medio de esto me puedo dar cuenta de cómo están esas tres zonas que son un conjunto, que una tiene que converger como en un conjunto, una va detrás de la otra, y que es muy importante lo de las emociones, el tema de los sentidos, el tema de cómo estoy pensando y cómo estoy tramitando estos momentos de ansiedad, estos momentos de aislamiento, y que trabajando por medio de estas tres zonas puedo tramitar de una manera, digamos, positiva y diría yo en mi ignorancia, adecuada para poder, digamos, sobrellevar mejor ese aislamiento. Excelente, excelente, muy válido lo que estás diciendo. Incluso se vuelve, digamos que para mí la pandemia, aunque me ha generado muchas dificultades, también ha sido un espacio de aprendizaje muy importante. Y uno de esos aspectos a aprender es eso que estás mencionando. Yo no puedo transformar nada, no puedo actuar sobre algo que ni siquiera he identificado, de lo que ni siquiera soy consciente, de lo que ni siquiera me he dado cuenta. Entonces, esa es la importancia del darse cuenta también, que lo estaba mencionando Zuli ahorita. O sea, yo que voy a cambiar algo que ni siquiera soy consciente de que está ahí. Lo primero que yo necesito para poder manejar mi ansiedad es darme cuenta que tengo ansiedad. Pues suena como muy simple y muy tonto si se quiere, pero y muchas veces actuamos desde ahí, o sea, de una manera mecánica, reactiva, automática, una manera que la hemos ido configurando a partir de los contactos repetitivos que hemos tenido con otros y en las situaciones que hemos vivido. Y yo no digo que todo el tiempo tampoco, pero al no ser conscientes de algunos o de muchos de esos contactos, de esas formas de contacto, se va configurando algo que se llama el carácter, y que es esa forma automática, repetitiva, fija, y eso no nos permite ser creativos a la hora de responder a situaciones como la que se nos está presentando en este momento. Una situación que nos saca de todos los esquemas, en donde las respuestas tradicionales no, digamos que se quedan cortas, y entonces si yo no logro identificar eso que me está generando, pues mucho menos lo voy a poder intervenir. Y ese es uno para mí de los grandes potencialidades que tiene la Gestalt en este caso, y es que el solo proceso de darnos cuenta, el solo hecho de darnos cuenta ya tiene un efecto terapéutico. Es como lo que nos decía un profesor de matemáticas, me llega la frase de un profesor de matemáticas que nos decía: cuando usted tiene claro cuál es el problema en términos de matemáticas, ya tiene más de la mitad de ese problema resuelto.
pero a veces entramos a actuar sin ni siquiera haber tomado conciencia o habernos dado cuenta de qué nos está pasando, qué estamos sintiendo, cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestra emoción. Y en ese sentido, pues es poco lo que, digamos, la respuesta en términos de una respuesta adaptativa y efectiva nos pueda generar. Adelante, Zuli, o si algún compañero más tiene algún aporte que hacer frente a este tema. ¿Cómo lo ven? Yo quería hacer una pregunta. Si, por ejemplo, uno en la presencia trabaja esas 3 zonas, entonces hay una zona que es la zona intermedia que me permite ser consciente de eso que estoy viendo y de la situación problema. Pero las otras zonas, pues quedan ahí, no se trabajan, ni siquiera hondo en ellas. ¿Esto qué tipo de bloqueo me podría estar generando? ¿Sí me entienden? O sea, yo puedo ser consciente de que tengo una situación, yo sufro de ansiedad, bueno, o tengo que realizar algo porque yo sé que hacer eso me puede generar una respuesta frente a una expectativa que tengo, pero me quedo quieta, no reacciono, sabiendo que tendría que hacerlo, o sea, en mi esencia, en mi conciencia, sé que hay que hacerlo, pero no hay nada que me lleve a hacerlo, o que me frena, o que es como que no hay esa motivación. ¿Eso tiene que ver con alguna de las 3 zonas que se manejan o no tiene nada que ver con ese tema? Zuli. Espero pues que me haya hecho entender. Micrófono. Micrófono, Zuli. Perdón. Estaba diciendo que yo creo que lo que expones pasa más por el 1 a 1, ¿cierto? ¿Qué situaciones asocias con la situación que estás nombrando, con la ansiedad como tal? Si es un asunto netamente como respuesta automática de tu cuerpo, o si es un asunto aprendido por alguna situación, y ahí hay que entrar a considerar otros asuntos que también pues como que se nos salen del espacio, ¿cierto? Entonces, ahí la invitación es primero hacer la identificación de qué sucede y en qué momento sucede, por medio de la observación. Y si evidencias que lo que está sucediendo está generando una activación orgánica que no responde, la invitación es o consultar o hacer una observación exhaustiva de cuáles son las respuestas automáticas que están surgiendo. Es lo que en este momento así apresuradamente se me ocurre, ¿cierto? Para ello, inicialmente, empezar a hacer registros corporales conscientes en los momentos, inicialmente en los momentos en los que se te está presentando la situación. Cuando nosotros empezamos a entrenarnos en Gestalt, se nos plantean hacer continuos de atención 2 o 3 veces al día. Y esos continuos de atención implican una observación a las 3 zonas del darnos cuenta, que implican reconocer cómo estamos respirando, reconocer cuáles son las tensiones, cuáles son como las distensiones, cuáles son los aspectos de nuestro cuerpo que nos están llamando más la atención o que hacen mayor figura, y también del externo, de todo lo que sucede en nuestro ambiente, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos observando, qué es lo que estamos sintiendo, porque con todo lo que sucede en el entorno realmente no terminamos conscientemente de percibirlo todo. Entonces es hacer continuos de atención con esas situaciones que se están presentando y determinar si efectivamente implica un asunto de regulación personal que tú puedas manejar, perdón, o un asunto de consulta para identificar también a qué más obedece que aparezca esto. Perdón, qué pena. Que ahorita vamos a hacer un ejercicio de continuum de atención para que probemos esa herramienta. Y como les decía, hay varias maneras de activar o de maximizar esa presencia que nos permite aumentar la capacidad de darnos cuenta. Y con respecto, en esa misma línea de lo que estás diciendo, Zuli, con respecto a lo que plantea la compañera, ya el hecho de nombrarlo como ansiedad
el hecho de identificar que se está sintiendo y que está generando unos efectos, eso ya es el ejercicio y la activación de las zonas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo lo nombro, y a pesar de que lo nombro, empiezo a generar una respuesta que viene siendo como la automática y no genero nuevos repertorios de acción para hacerme cargo, es ahí donde tengo que, lo que mi compañera sugería, hacer unos procesos de más largo plazo, porque repito, esto no son soluciones mágicas, hay que dedicar tiempo a explorar más, a ver qué más aparece. Digamos que el solo nombrarlo nos abre una puerta muy grande, pero yo con solo nombrarlo no puedo garantizar el cambio, porque el nombrarlo, para hacer una metáfora, sería como abrir la puerta y ver el paisaje, pero no atreverme a pasar de la puerta, pues. No me atrevo a entrar más allá, y para eso es que se proponen los ejercicios del continuum de atención, los procesos ya con acompañamiento de un profesional. De yoga. El yoga, la meditación. Ahorita vamos a ver, vamos inclusive, ¿te parece, Zuli, si ponemos hablamos muy rápido del proceso, de los niveles del darse cuenta, y rápidamente hablamos de una de las maneras, que es la meditación, con un video, y hacemos el ejercicio, ¿te parece? Sí, claro. Entonces, hablemos, como dijimos, de que el darse cuenta es un proceso, hay niveles, y entonces un primer nivel de darse cuenta es el saber simple, es el nivel simple, o sea, es decir, lo que hicimos ahorita en el ejercicio. ¿Cómo estás? O sea, ¿en qué emoción estás? Ah, estoy ansioso, o me pasa esta situación, identifico esta situación. Cada vez que tengo una interacción, una conversación con esta otra persona, terminamos discutiendo o agarrados. Es un nivel en donde yo doy, digamos, que una especie de explicación, doy una elaboración mental de lo que creo que me está ocurriendo, que en general es un nivel, digamos, básico, superficial. Después de ese primer nivel simple, hay un nivel que es el darse cuenta del darse cuenta, que ya es un nivel, o sea, ¿de qué me estoy dando cuenta que me doy cuenta? Es un nivel más profundo en donde ya empezamos a involucrar la zona interna, las sensaciones, las emociones con mayor profundidad, y los mecanismos que yo estoy utilizando para, de alguna manera, y voy a utilizar un término poco ortodoxo, escurrir el contacto, huir, escapar, evitar, si se quiere un término un poquito más técnico, evitar ese contacto porque me genera alguna especie de dolor, sufrimiento, y ahí me acuerdo de lo que Santiago nos planteaba ahorita, creo que era Santiago, y es que en la medida en que yo pueda aceptar incluso el sentimiento de dolor, de desagrado, de angustia, se abre una puerta muy grande para abrir posibilidades en aras de dar una respuesta adaptativa que sea mucho más eficaz a la necesidad que estoy teniendo y en las formas de contacto que estoy haciendo. Entonces, esa es el darse cuenta del darse cuenta. Ahora, a partir de ese darse cuenta, aparece otro nivel, que es el nivel del carácter, en donde yo tomo conciencia de lo que hablamos ahorita. ¿Cuáles son esas formas repetitivas, automáticas, inconscientes, casi que ausentes, de estar, de responder, de actuar, las evitaciones, que eso da cuenta de una estructura que se ha ido conformando, porque no somos la misma persona hoy que hace, o sea, siempre estamos en constante, el ser humano no es en términos de comportamiento, de personalidad, por llamarlo, una cosa fija, permanente, y que ya nació así y murió así. Todo el tiempo se está transformando.
todo el tiempo está cambiando. Entonces, pero sí se van formando Eso estructuras. es una conferencia. ¿Cómo? Daniela, ¿ibas a decir algo? No. Son estructuras de comportamiento que se van volviendo fijas y entonces ya para cada situación vamos respondiendo de la misma manera. Eso es lo que llamamos el carácter, lo que se va, esas formas de comportamiento, esas formas de hacer, de responder, de actuar repetitivas, automáticas que se van como fijando, se van convirtiendo casi que en piedra. Y hay un último nivel que es el darse cuenta en la vida cotidiana y es permanecer lo más que se pueda en el contacto, en no soltar esa presencia y a partir de ahí hacer pues las identificaciones, las tomas de conciencia que me sirven para estar en la vida y estar de una manera mucho más rica y más posibilitadora. Y que para eso son estos ejercicios o estas técnicas, mindfulness, meditación y el continuum de atención también es muy importante que vamos teniendo alrededor para aumentar nuestro nivel de presencia y aumentar la capacidad de darse cuenta. Entonces, les voy a compartir a continuación un video que habla de uno de esos temas, que es el de la meditación, no tanto desde el punto de vista espiritual, sino de los descubrimientos que se han hecho desde la ciencia de lo que nos permite la meditación. Entonces, vamos a verlo, si lo puedo poner, y denme un segundo. Voy a compartirlo ya. La neurociencia sorprendió a todo el mundo hace unos años cuando declaró a Mathieu Ricard el hombre más feliz del mundo. Francés, doctor en bioquímica, trabajó en el Instituto Pasteur con el premio Nobel Jacques Monod y luego se reconvirtió en monje budista. Ricard y otros meditadores de larga experiencia fueron sometidos a un exhaustivo experimento con escáneres cerebrales para medir las consecuencias de un tipo de meditación concreto, en el que se genera un estado de amor y compasión pura, no enfocada hacia nada ni nadie en particular. Los resultados mostraron niveles por encima de lo conocido hasta entonces de emoción positiva en el córtex prefrontal izquierdo del cerebro, mientras que la actividad del lóbulo derecho, justo en el área relacionada con la depresión, disminuía, como si la compasión fuera un buen antídoto contra la depresión. Y también disminuyó la actividad de la amígdala, relacionada con el miedo y la ira. Otros estudios similares han demostrado que el nivel de atención de estos meditadores es mucho mayor que el del resto de población y pueden mantenerlo durante más tiempo. Pero, ¿qué ocurre con los meditadores novatos? ¿Hay algún beneficio para ellos? Para comprobarlo, un grupo de empleados de una empresa realizaron 30 minutos diarios de meditación durante 3 meses. A lo largo del estudio, los empleados reportaron un descenso en sus niveles de ansiedad y se pudo ver que se incrementaba la actividad de su córtex prefrontal izquierdo, es decir, sus emociones positivas. No desesperen. No es necesario meterse a monje ni perderse en una cueva de los Himalayas. Un poco de disciplina es suficiente para lograr cierto control mental y mejorar el nivel de felicidad en su vida. Nuestro estado mental, la forma en que interpretamos lo que nos sucede, es lo que realmente determina nuestro grado de felicidad y bienestar interno. Pensamos que ese tumulto de emociones y pensamientos que nos acosan a diario nos son propios, que son la naturaleza misma de la mente. Cada imagen es un estado mental que se sucede uno a otro de manera casi ininterrumpida. Creemos que esa sucesión de imágenes hermosas, dolorosas o diabólicas forman parte de nuestra naturaleza intrínseca. Sin embargo, para los budistas, esas imágenes, las emociones y los pensamientos son proyectados en nuestra pantalla cerebral, pero no pertenecen a la mente, no son parte suya.
Cuando tenemos un sueño, nos parece increíblemente real mientras soñamos. Luego, al despertar, vemos la realidad en que ahora nos encontramos y decimos, oh, sí, fue solo un sueño. Cuando se medita profundamente, se producen cambios en el cerebro. Al explorar el cerebro con escáneres, hemos visto cambios en las diferentes partes del cerebro que se vuelven más activas. Durante la práctica de la meditación, disminuye de modo sustancial la actividad en el área del cerebro que normalmente ayuda a crear la noción de nuestro ser y el sentido de orientación en el tiempo y el espacio. Al inhibir gradualmente la actividad en esa parte, se inhibe también la capacidad de establecer el sentido del yo como diferente del resto del mundo, y se percibe una profunda conexión o unidad con todo cuanto existe. Algunas personas sostienen que la conciencia reside en cada célula del cuerpo. La única forma de comprender realmente qué es la conciencia y cuál es su naturaleza consiste en explorarla tanto desde fuera hacia adentro como desde dentro hacia afuera. La ilusión es creer que hay algo fuera de ti. La felicidad no se basa en nada que esté fuera de ti. En el interior mora el observador, que contempla toda la locura y simplemente se ríe. Así pues, busca en tu interior al observador y conéctate con él. Y entonces permanece despierto. La meditación permite pasar de vivir inconscientemente como víctima, en otras palabras, permitiendo que nuestro mundo exterior controle nuestros pensamientos y sentimientos, a convertirte conscientemente en el creador de tu vida para que tus pensamientos y sentimientos comiencen a producir resultados en tu entorno exterior. Bien. Muy bien. ¿Qué comentario le suscita este video para que pasemos entonces al ejercicio del continuum de atención? Rápidamente, ¿qué opinan? Inclusive hay cosas pues que se salen o trascienden el tema del que estamos hablando, pero en términos de lo que tiene que ver con la presencia y la conciencia, ¿qué les llamó la atención de ese video? Hola. ¿No se escuchan? Sí, yo te escuché a ti, pero no escucho a nadie más, entonces estoy confirmando si todavía están con nosotros o Mientras ya tanto, se fueron. por aquí voy a leer un aporte que habla, dice, la zona intermedia también permite estar en presencia y el aquí y el ahora. Había un comentario. ¿Alguien entonces tiene algún comentario que hacer sobre lo que acabo de ver con respecto a la meditación? No, sí, todavía hay gente. Todavía. ¿Alguna opinión, comentario, queja, sugerencia? A mí me llamó la atención cuando decía pues como que dejábamos de ser víctimas como de ese inconsciente, o pues como para pasar a que fuera algo más consciente por medio de la meditación. Muy bien, muy interesante eso, sí, plantea una invitación interesante y es aumentar nuestra capacidad de hacernos cargo de. ¿No te parece? Sí. Ok, ¿alguien más? Gracias. ¿Alguien más? ¿Algo que les haya llamado la atención de ese video? Por acá en el chat dice, la meditación nos ayuda a observarnos desde el interior y poder ver todas nuestras realidades desde la desnudez del alma. Muy bien, gracias María Elena. Bien, compañera, entonces si quiere hagamos el ejercicio del continuum de atención. Expliquemos un poquito en qué consiste y para qué sirve y ya con eso podemos ir cerrando. ¿Te parece? Claro que sí. Entonces, bueno, el continuum de atención es un ejercicio que vamos a hacer hoy guiado. Sin embargo,
La idea es que cada uno lo pueda, y si lo desea hacer, lo haga en su espacio cotidiano. Entonces, para eso vamos a ponernos cómodos. Supongo que algunos ya lo saben hacer y supongo que otros no. Y en ese orden de días, pues es estar cómodos. Si prefieren cerrar los ojos por un asunto de concentración, está bien, y si prefieren dejarlos abiertos, también. No es indispensable uno o lo otro. Procuramos estar cómodos y empezar a identificar cómo está haciendo nuestra respiración en este momento. Entonces, nos vamos a concentrar en la forma, cómo llega el aire que inhalamos, cómo llega hasta nuestros pulmones o hasta nuestro abdomen, en caso tal de que nuestra respiración sea profunda. Haciendo conciencia de cómo está haciendo nuestra respiración en este momento, sin juicios, dejando que lo que vaya llegando a nuestra cabeza llegue, lo observamos y lo dejamos ir. Vamos a hacer registro de cómo está nuestro cuerpo en este momento, si estamos sentados o acostados o recostados, cómo se siente, si necesita algo, si está tenso, si está cómodo, sobre qué estamos sentados o recostados o parados, y cómo siento esa posición en la que estoy. Observamos desde nuestros pies, a uno de nuestros dedos de los pies, el pie, la pierna, y observemos si nuestro cuerpo necesita algo. Y le vamos dando a nuestro cuerpo lo que necesite. Si tengo una tensión y necesito estirarme. Cómo está nuestro abdomen, nuestra pelvis, nuestro vientre. Cómo sentimos nuestro pecho. Cómo sigue sucediendo la respiración, estando no concentrados en ella. Cómo sentimos nuestra espalda, nuestros brazos, nuestras manos, nuestras muñecas. Y si vamos sintiendo que nuestro cuerpo necesita algo, se lo vamos dando en la medida en la que se pueda. Seguimos haciendo el registro corporal en nuestro cuello, nuestro cuero cabelludo, nuestro rostro. Y vamos haciendo también registro de lo que va llegando por medio de nuestros sentidos. Que escuchamos, que olemos, que sentimos en relación a lo que viene de fuera, viento frío, viento caliente, una caricia, la sensación de nuestra piel tocando nuestra ropa, mi voz, la escuchas, si hay ruido en tu entorno. Y si llegan pensamientos, los observamos, sin juzgarlos, los dejamos ir. Si nos traen información respecto a lo que estamos viviendo, la recibimos, resolvemos si queremos atenderla o no. Y seguimos concentrados con eso que sucede en nuestro cuerpo. En cómo se siente estar ahí en ese momento, con los ojos abiertos o cerrados, sintiendo cómo respiro, una acción que se vuelve automática.
sintiendo cómo entra y cómo sale el aire en nuestro cuerpo, sintiendo cómo palpita nuestro corazón, cómo se siente nuestro estómago, sintiendo los apoyos que tenemos en este momento para sostenernos de alguna manera, sea sentados, sea recostados, acostados, parados. Y seguimos observándolo, cada vez más conscientes de lo que necesita nuestro cuerpo, de lo que está sucediendo en nuestro entorno y de lo que emerge en nuestra cabeza, sin juicio, sin un valor, sin una valoración al respecto. Solo sucede, la observo. Permítete hacer respiraciones profundas que lleguen hacia tu abdomen, que llenen tus pulmones lentamente, como inhalando lo fundamental que nos permite estar vivos, el oxígeno, y exhalando esas incomodidades, esos malestares, esos dolores tal vez que tenemos ahí, exhalando hasta lo que más podamos sacar de aire de nuestro cuerpo. Y volvemos a inhalar despacio. Vamos a exhalar despacio. Y sigamos observándonos, observando nuestro cuerpo, dándonos cuenta de lo que va sucediendo paulatinamente en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y les invito a los que tienen los ojos cerrados, los vayan abriendo. Y los que deseen compartir algo respecto de esta experiencia, si se llegó algo que les llamó mucho la atención, si se dieron cuenta de algo que habían eliminado u olvidado, si hay algún registro corporal que les llamó la atención, si apareció algo de lo que se habían olvidado que estaba ahí o que no se habían dado ni cuenta que estaba ahí. Si piensan o sienten que esto pueden tomar uso para su vida cotidiana, también es importante recibir de parte de ustedes devoluciones al respecto.
Si alguien quisiera compartirnos algo de sus aprendizajes del día de hoy, sería importante. Por acá Johnny dice, es fundamental el papel que juega el presente, la meditación y el aquí y la ahora en la experiencia del ser humano. Esa experiencia auténtica, completamente. Daniela dice, son importantes esos ejercicios puesto que permiten en mí entrar en contacto con cosas que a veces paso por alto. Me permite darme comunidad. Gracias, Dani. Gracias, Johnny. Permitirnos estos espacios de observación, de autoobservación, de registro corporal, permite hacer conciencia de asuntos, de aspectos, del aquí y del ahora como lo único que necesito atender realmente. El pasado ya fue, el futuro aún no llega. Juan, pero no sé si de pronto quieras decir algo más. Sí, ya para cerrar y agradeciéndoles mucho su presencia, su participación, sus aportes. Es muy chévere estos espacios en donde la gente participa, ustedes dan su punto de vista, su mirada, porque de eso nos nutrimos y aprendemos todos. Para cerrar, así como abrimos, los invitamos a que nos den en 2 palabras cómo están corporalmente, cómo están emocionalmente, cómo se van. El ejercicio lo hicimos al principio para saber cómo llegábamos. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio para saber cómo se van. Y si tienen algún comentario adicional de que aprendieron o de que se dieron cuenta con este espacio, también es bienvenido. Los escuchamos para ya darle cierre al espacio, agradeciéndoles mucho de nuevo su presencia y su participación. Pueden hacerlo por el micrófono o por el chat. María Elena nos dice, muchas gracias, me voy serena y consciente. Gracias, María Elena. Yo me voy motivada y con hambre. Bueno, yo me voy tranquilo y muy contento por la experiencia que tuve y agradeciéndoles a Zuli y a Juan por su conocimiento que en el día de hoy nos han transmitido. Muchas gracias. Gracias, Elkin. Bueno, yo me voy. Alejandra dice, me voy ansiosa y feliz. María Isabel nos iba a compartir. Sí, me voy agradecida y muy antojada de esto que la gestan. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y yo creo que, como dijo Juan Fernando al principio, pues esto es un proceso. Y esto es, yo creo que este tiempo, esta semana en la que están haciendo estos ejercicios, eso nos da como un abrebocas de la importancia que es mirar hacia nosotros mismos, que es reconocernos para poder, a través de ese reconocimiento, estar en espacios con otro y poder servir y ayudar a otros también en esas situaciones que se viven. Entonces, sí, les agradezco mucho ese conocimiento. Pues, bueno. Muchas gracias, María Isabel.
María Isabel, puede seguir al Centro Gestáltico de Medellín en redes sociales. Normalmente el Centro Gestáltico hace eventos los martes y los jueves de meditación, de orientación, de información que te pueden servir. Y además, de pronto si te interesa la formación en terapia gestáltica, ellos también, el Centro Gestáltico abre convocatorias por estas fechas para el próximo año, por si de pronto te interesa. Ah, ok, muchas gracias. Sí, estaré muy pendiente. Con gusto. Por acá por el chat dice, mil gracias por compartir el conocimiento. En el chat están las redes sociales del Centro Gestáltico. Gloria Patricia dice, agradecida y con nuevos aprendizajes. Gracias. Muchas gracias a ustedes por disponerse, por estar interesados, por decidir estar acá. Johnny dice, me voy tranquilo y contactado con mi cuerpo. Muchísimas gracias. Bueno, no siendo más. Muchas gracias a todos. Alejandra nos dice muchas gracias por compartir sus conocimientos. Feliz noche. Luz Marjorie dice mil gracias. Y bueno, esperamos que Santiago nos dice muchas gracias. Un gusto aprender de ustedes. Esperamos que haya sido una experiencia útil para ustedes, no solamente su formación profesional, sino para sus vidas, y nos estamos encontrando en cualquier momento. Muchísimas gracias de mi parte y me despido. Zuli. Gracias. Feliz noche.